poderosa y tan fuerte que quiero animarles a que la escuchen y prestemos atención. Dice la palabra del Señor en Hechos 6, versículo 1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque tú nos las das, porque tú realmente has previsto que hoy día podamos leer un texto de algo que sucedió aproximadamente 2000 años atrás y que tiene relevancia el día de hoy en nuestra iglesia. Amén. Amén. Bueno, una área de la que justamente en administración yo he trabajado es selección de personal. Y yo creo que eso todos en determinado momento hemos tenido que hacer. Ya sea cuando queremos entrar a un trabajo o si estamos del otro lado y queremos contratar a alguien. La elaboración del famoso currículum o hoja de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es este elemento? Es un elemento donde uno pone todas las características, todos los estudios que ha realizado y todas las capacidades que tiene y toda la experiencia laboral que uno tiene. Y es importante poder detallar específicamente todo lo que uno puede hacer, porque muchas veces en el tema de contratación, al leer la hoja de vida, en realidad ellos determinan si es que va a ir a la siguiente etapa o no en el proceso de contratación. Entonces, uno lee ese detalle y comienza a ver el detalle de la hoja de vida y los requerimientos para el cargo. Y es ahí donde se puede ver distintos currículums, las personas que están a cargo ven cuál se asemeja más y pasan a un tema de entrevistas. En esa primera etapa, que es crucial, existe tanto requerimientos por parte del empleador como capacidades por parte del que quiere adquirir ese trabajo. Y básicamente, nosotros muchas veces vemos el tema de la iglesia como si fuese un lugar donde nosotros vamos y servimos al Señor, pero no precisamente que nos preparemos o busquemos la excelencia. Y yo creo que eso no está reflejado en la palabra de Dios. En este pasaje, más bien se puede ver una excelencia y una búsqueda de personas idóneas para poder servir al Señor. Yo quiero hacer, si bien esta sección nos está hablando del diaconado, yo quiero hablar del servicio en general también. El servicio al Señor es una muestra de gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. Pero nos muestra, y acá vemos, que debemos entregar lo mejor que nosotros tenemos. En la iglesia hay lugar
para que todos puedan servir con lo que el Señor le dio a cada uno. Y eso es importante que podamos entenderlo y podamos buscar ser excelentes en lo que hacemos. Podamos buscar realmente dar lo mejor que somos, cumplir lo que se necesita, pero a la vez buscar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Es por eso que yo quiero decir esta frase y quiero que se la memoricen. El avance del Evangelio requiere de un mayor compromiso de la iglesia. Es la iglesia y cada uno de sus miembros, que son la representación de Dios, la que va a hacer que el Evangelio avance. Y es ahí donde cada trabajo, cada servicio, cada área que cada uno de nosotros realizamos es importante. Querido hermano, tu servicio importa. Ahí donde el Señor te ha puesto, importa. Y el Señor busca personas idóneas. No busca las obras. No busquemos dar la sobra de nuestro tiempo, busquemos la excelencia para Dios. Servicio a Dios, yo también quiero asemejarlo. Puede ser servir uno también en su casa. Buscar que la familia avance. Está relacionado con buscar la excelencia, mostrando al Señor en mi trabajo. Pero también en este texto específico está hablando en el servicio en la iglesia en particular, donde también estamos llamados a poder servir. Y ahí entramos al pasaje del día de hoy, porque es algo que estaba sucediendo. Pongamos un poco de contexto. No sé cuántos hemos podido estar leyendo, escuchando todas las transmisiones, es más difícil así, pero quiero poner un poco de contexto, ¿qué es lo que estaba sucediendo? La iglesia, esta primera iglesia estaba creciendo. El Señor estaba poniendo un crecimiento anormal para una iglesia normal ahorita. Estamos hablando que en un muy poco tiempo, si nos basamos solamente en los números dichos por la palabra, esta iglesia ya tenía más de 5,000 hombres. Ahora, ahí quieren hacer la matemática de las esposas y los hijos, multipliquen nomás. Imaginemos una iglesia con un crecimiento tan rápido, donde en el día de Pentecostés, posteriormente a eso, dice que se convirtieron, creyeron en el Señor. Dios salvó 3,000 personas, 3,000 hombres. Y después, cuando hubo el tema del cojo de nacimiento, que Dios usó a Pedro para sanarlo, se convirtieron otros 2,000. Ahí va la matemática, los 5,000. Pero está diciendo la palabra hombres. Entonces, sus esposas, sus hijos, 15,000, 20,000. Estamos hablando de una iglesia grande. Evidentemente, el Señor Jesucristo había preparado varios apóstoles. No solamente los 12, sino también otras personas que estaban sirviendo. Pero acá vemos una necesidad específica, porque no estaban pudiendo cumplir con todos, además de que había una característica especial. Habían judíos nativos y habían judíos denominados helenísticas. ¿Qué significa esto? Eran de nacionalidad judía, pero se habían criado en otra ciudad que se hablaba griego. ¿Qué sucedía? No sabían hablar hebreo y arameo, ellos hablaban otro idioma. Entonces lo que sucedía acá, verso 1, por aquellos días se multiplicaron el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, estas personas que no hablaban el idioma del lugar, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces ahí vemos que primero el problema era, había crecido tanto la iglesia, que había personas de todo tipo y había un sector que realmente no era atendido, que no estaba recibiendo la debida atención. Hay aquí otro elemento que es importante, porque dice, porque sus viudas, el tema de la atención a las viudas era fundamental. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la cultura greco-romana,
el sustento casi era masculino en esa época. Las mujeres generalmente no trabajaban al nivel de un hombre. Evidentemente esta no es una situación actual de la misma manera. Ahora en realidad las mujeres están a la par de los hombres en el tema de preparación tanto de colegio, universidad y muchas veces de trabajo, ¿no? Entonces, pero quiero llevarles a que entendamos la situación. Eran mujeres que no tenían la preparación para poder salir adelante, habían fallecido sus esposos o sus cónyuges y estaban totalmente a la merced. Y la iglesia respondía a esa necesidad. Eso es importante. La iglesia está para responder a este tipo de circunstancias, donde hay personas que no tienen la capacidad de poder sustentarse. No estamos hablando de flojera, estamos hablando de circunstancias, ¿no? Y creo que es importante entender eso porque no se estaba pudiendo responder a este grupo. Y es ahí donde viene esa queja. Este punto que vamos a hablar es punto número 1, los problemas del crecimiento de la iglesia. Puede sonar raro, ¿no? ¿El crecimiento de la iglesia trae problemas? Por supuesto. Cuando la iglesia va creciendo, requiere otro tipo de cosas, requiere otro tipo de situaciones. No es el primer problema. Hace 2 semanas estábamos viendo el problema de Ananías y Zafira, donde ellos, por el engaño, estaban queriendo ganar un protagonismo solamente para quedar bien ellos. A diferencia de Bernabé, que solamente agarraban y querían sustraer dinero engañando a la iglesia diciendo que ellos estaban, y tuvo que haber una corrección ahí. O como hemos visto hace un poco, la semana pasada, que también este crecimiento de la iglesia había quedado en evidencia para los sacerdotes, para las personas que habían asesinado a Jesús, que habían matado a Jesús, lo habían mandado al Calvario. Entonces ellos estaban preocupados y querían callar a estos apóstoles. Y ahora vemos un tercer problema. Era tantas las personas que no se las podía atender propiamente. Yo veo eso y veo nuestra iglesia. Nuestra iglesia también requiere de este tipo de cosas, porque va creciendo, necesita otras situaciones, necesitamos más personas en el servicio. Me acuerdo cuando recién empezamos, prácticamente éramos 4 personas que estábamos tratando de hacer todo y Dios fue llenando diferentes espacios. Y ahora son muchas personas que se encargan de todo lo que ustedes ven acá. Eso es lo que va sucediendo. Y yo oro por el momento, el tiempo más adelante, cuando Dios establezca acá diáconos, como dice justamente qué es lo que estaban haciendo ahí. Es algo totalmente bíblico, importante. Vamos a hablar un poco más adelante después. Pero es importante ver que había una necesidad. Y ahí nosotros tenemos que ser cautos y poder entender. Una de las prácticas que se usa en este tiempo para poder conocer las necesidades de las personas son las encuestas. O hemos llenado alguna encuesta o hemos hecho llenar alguna encuesta. Nos ha tocado a todos. Generalmente, ¿qué es lo que la encuesta quiere decir? Quiere saber cuáles son las necesidades del consumidor final para poder responder de una forma apropiada. La iglesia demanda eso también. No es que vamos a hacer una encuesta con todas las necesidades, pero demanda de nosotros de prestar atención a las necesidades particulares de la iglesia aquí en Santa Cruz, Bolivia. Y nosotros como creyentes que queremos que el evangelio avance, debemos estar atentos a lo que las personas necesitan acá, a lo que las personas requieren. Y eso estoy hablando principalmente del evangelio de Jesucristo. Venimos de trasfondos diferentes, venimos de lugares diferentes, venimos de iglesias diferentes, venimos de contextos diferentes y nos unimos acá para estudiar la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poder compartir unos con otros y poder avanzar. Entonces,
este punto es muy, muy importante. O sea, existió una necesidad, existió una desatención por parte de la iglesia, y aquí vamos a ver cuál es la respuesta. Hasta este punto hemos visto que la iglesia estaba descuidando el servicio. Una parte particular de la iglesia estaba siendo desatendida. Ahora vamos a ver la respuesta de los apóstoles a este requerimiento. Entonces los apóstoles no quedaron así como que, estos judíos helenísticos, ¿para qué se van a criar a otro lugar? No molesten, ¿no? Quisieron responder a una necesidad. Inmediatamente escucharon y dijeron, no, aquí hay una necesidad. Hay unas señoras que no tienen cómo subsistir y como iglesia debemos ayudarlas. Ahí está esa labor de la iglesia. Y ahí entra el punto número 2, el servicio en la iglesia es la solución a este crecimiento. Quiero leer el versículo 2, dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar la tarea. Cuando yo escucho esto, yo les digo, esto es tan cierto. Hemos empezado una iglesia hace 3 años, 2 años y un poco más. Y quiero decirles que este versículo, este pasaje es totalmente cierto. La iglesia necesita las manos de todos. Necesitamos el servicio de todos. Y no porque, digamos, lo necesitamos. Es porque el Señor ha dado habilidades a cada uno de ustedes para que el Evangelio de Jesucristo avance. No podemos tener nuestros servicios y nuestras características ahí guardadas, que son dones que Dios te ha dado. Evidentemente estamos caminando, queremos conocer a las personas, queremos saber en qué pueden ayudar y queremos dar ese espacio porque es importante para que el Evangelio del Señor Jesús avance. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Y no es algo nuevo en la Biblia. Estaba leyendo justamente al preparar este mensaje, como en Éxodo 18, del 17 al 23 lo anotan, no necesitan leerlo ahora, pero Moisés tuvo el mismo problema. Para los que hemos leído esa parte, cuando el pueblo estaba siendo desatendido y no había quien juzgue, porque Moisés era el único que juzgaba, guiaba, abría el mar, ¿me entienden? Daba agua, él estaba a cargo de todo. Y ahí en Éxodo 18, del 17 al 23, es su suegro que le dice, busca otras personas que te puedan ayudar a juzgar al pueblo, no te cargues todo. Y justamente la respuesta de Moisés fue hacer eso precisamente. Buscó personas que sirvan con ellos, con él, y se dejó de desatender en ese caso los juicios y Moisés podía contribuir con otras cosas. Entonces, ahí yo quiero animarles a cada uno de ustedes. El Señor nos ha puesto como portavoces del Evangelio y el Señor tiene un espacio y un lugar para cada uno de nosotros, un propósito. El primer propósito, que a ojos cerrados yo les digo, nosotros estamos dando una predicación el día de hoy. Las personas con las que ustedes van a interactuar esta semana probablemente no van a venir acá. Una buena cantidad de ellos. Es ahí donde Dios puede utilizar la boca de cada uno de ustedes, el testimonio de cada uno de ustedes, para poder compartir y extender el reino. Y eso estamos hablando con cosas extra iglesia, pero aquí en la iglesia igual necesitamos. Hemos visto cómo hay personas ahora, gracias al Señor, en el data, en el servicio, en los sugieres,
en la recepción y van surgiendo. Tuvimos una conferencia grande y yo pude ver cómo realmente muchos dispusieron su tiempo. Eso es importante. El servicio en la iglesia es algo de suma importancia y Dios nos ha puesto aquí para poder hacerlo. Entonces ahí quiero poner contexto a esto. Porque en el verso 3, los apóstoles dan unas características. Dice, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar estas tareas. Lo primero que están mostrando es, escoged de entre vosotros, dice, ¿no? ¿Qué significaba? Personas que hablen el idioma que los apóstoles no hablaban. Para que se cubra esa, o sea, identificaron el problema, vieron la limitación de ellos e identificaron la forma. Entonces lo primero era buscar personas que puedan responder a esa necesidad. Pero el siguiente elemento no es menos importante. Porque dice, de buena reputación. Es decir, personas que se note que el Espíritu de Dios ha cambiado su corazón y que sean de buen testimonio, que estén sirviendo al Señor. Querido hermano, ¿quieres servir al Señor? Es evidente que tienes que tener un buen testimonio. Yo no aquí estoy para poner ley, como para decir, ahora ganamos el Evangelio a través de nuestras obras. No, en realidad creemos que el Evangelio y la predicación, lo que nosotros predicamos es que el Señor nos salva por pura obra de su fuerza. Es por gracia. Pero la salvación implica obras de resultado. O sea, el hecho de que nosotros tengamos buenas obras es porque el Señor nos salvó. No somos salvos por todas las obras que hemos hecho. Entonces ahí es importante, son personas que realmente se puede ver, si podemos ya formarlo bien, se puede ver que el Evangelio de Dios ha calado tan fuerte que es evidente. Estamos viviendo conforme al Señor. Estamos andando bien. Hace unas 2 semanas hablábamos, tiene que haber una diferencia entre alguien que está en la iglesia y alguien que no está. Y justamente decíamos, muchas veces el problema en la iglesia es que estamos mal representados por personas que no están siendo corregidas por la palabra de Dios, o personas que no son siquiera salvos, que dicen ser salvos a sí mismos y están representando mal el nombre de Cristo. Entonces es importante que más bien busquemos al Señor y busquemos tener un buen comportamiento. ¿Por qué les decía hace un momento el tema de la hoja de vida? Porque no solamente es el tema de tener las características y las habilidades, sino también el carácter. Es de suma importancia, somos representantes de lo que el Señor ha hecho. Y si vamos a decir que representamos lo que Dios ha hecho, entonces tiene que ser bueno. Algo que yo estaba hablando hace un par de semanas y esto lo han escuchado. La iglesia es peor adentro que afuera. ¿Lo hemos escuchado o no? Ahí es más complicado, ahí todos se quieren matar. Y lo que yo les digo es que eso ha llegado a ser cierto justamente por las 2 razones que les he dicho antes. Porque la iglesia no está siendo discipulada por la palabra de Dios y porque hay personas que piensan o dicen ser creyentes pero no lo son y están dentro, representando de una forma errónea. Porque si creemos en el Evangelio de Jesucristo que cambia vidas, entonces, bueno, ahora no vamos a decir que no vayamos a nosotros fallar. Obviamente nosotros todos en algún momento hemos fallado y el Señor nos perdona
Y el Señor tiene ese lado, pero no es una costumbre. No es que estamos acostumbrados a andar mal. Cuando fallamos, inmediatamente no podemos con eso porque el Señor ha puesto algo en nuestro corazón que nos dice, no, este no es el camino correcto. Y nos manda hacia el camino correcto. El siguiente elemento es clave, igual, llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, vemos dos cosas muy importantes. La primera es que, ¿quiénes son los que tienen el Espíritu Santo? Quienes han nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo morando dentro nuestro. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, es la segunda característica, somos personas que estamos buscando vivir acorde a eso. Podemos ver en Efesios 5, del 18 al 21, dice, Efesios 5, 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Entonces, esta llenura del Espíritu Santo, que muchas veces se la ha ligado solamente a los dones espirituales, en realidad habla de algo mucho más complejo y completo, que es una vida de piedad buscando santidad. Y eso es lo que están diciendo los apóstoles. Queremos ser personas de buen testimonio, pero no solamente eso, personas que busquen ser llenas de Dios. ¿Cómo puedo ser lleno del Señor? Lee tu palabra, lee la palabra de Él, lee tu Biblia, perdón. Escuchemos, hablemos, o sea, cantando. Cuando estamos hablando de cantar, hablar y todo eso, significa que lo estamos repitiendo. Todo momento, algo nos predica. En todo momento. Prendemos la tele y algo nos predica. Abrimos el Facebook, algo nos predica. Abrimos TikTok, algo nos va a hablar. Son personas queriendo influenciar a personas. Y depende de nosotros a quién vamos a prestar nuestros oídos para que nos influencie. Aquí la cosa es clara. Buscar ser llenos del Espíritu Santo, es decir, buscar al Señor para que Él sea quien nos guíe. Siguiente punto, y de sabiduría. Me parece muy interesante cómo pone la llenura del Espíritu Santo, pero después pone la sabiduría. ¿Qué nos dice Proverbios? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Buscamos temer al Señor. Buscamos andar como Él nos pide. Buscamos realmente someternos a Él. Hay una cosa que es importante y yo quiero decirles. Nuestra vida cristiana va a estar marcada de cuál es nuestra percepción de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que informar adecuadamente quién es Dios y qué es lo que Él exige. Si nosotros pensamos que Dios es un Dios de completo amor y misericordia, pero que no demanda de nosotros santidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Acabamos de crear nuestro propio ídolo, al cual nosotros vamos a pretender que estamos siguiendo. Pero tenemos que buscar en la palabra de Dios que nos informe quién es Dios para que podamos seguirle. Por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero si yo no conozco a Dios, ¿cómo voy a poder ser una persona sabia? Si yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí, ¿cómo voy a poder buscar de Él? Entonces creo que ese punto es de igual
importancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo los apóstoles acá? La iglesia había puesto un requerimiento. Necesitamos que alguien atienda este espacio, porque las viudas están desatendidas. Las viudas que no hablan griego. Y podría ser acá la situación. Imagínense que nosotros tenemos una comunidad aquí que habla, no sé, decirles inglés. Evidentemente, para las personas que estamos atendiendo, no vamos a poder comunicarnos con ellos. Es algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los apóstoles se dan cuenta de eso, pero no quieren bajar el estándar de las personas que van a representar a la iglesia. Y marcan elementos importantes que debemos tener en nuestro servicio al Señor. Y lo hacen. Entonces, verso 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Cuál era el fin de esto? Poder lograr que los apóstoles se concentren en la predicación y que existan los diáconos que se hagan cargo de las cosas administrativas. Queridos hermanos, no existe diferente dignidad delante de Dios en el servicio que cada uno de nosotros hacemos. El servicio que cada persona realiza es de suma importancia para el Señor. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos fieles donde estamos. Cada uno de los creyentes que estamos aquí atribuimos nuestra salvación no a nuestras obras o a que hacemos más cosas en la iglesia. Atribuimos nuestra salvación solamente a Jesucristo, quien nos salvó por la fe en Él. Eso tiene que estar claro. Pero a la vez, esos frutos son visibles y esas son las personas que tienen que estar sirviendo. Dentro del Nuevo Testamento solamente se designan 2 oficios. Si leemos todo el Nuevo Testamento, vamos a encontrar 2 oficios para la iglesia, principales. Uno, que es el pastorado, que en algún lugar lo vamos a encontrar como pastorado, en otro lugar lo vamos a encontrar como anciano y en otro lugar lo vamos a encontrar como presbítero. Pero se están refiriendo a la misma tarea, que es la de pastorear la iglesia, que es la de predicar el evangelio, que es la de guiar y dar dirección a la iglesia. La otra tarea que está fundamentada en la iglesia es el diaconado, y es lo que estamos hablando acá, que es una tarea que se encarga de las áreas administrativas como tal, pero que es de suma importancia igual, porque realmente no podemos funcionar sin ambos lados, sin la parte que hace que todo funcione y la parte que predica la palabra. Entonces, ahí está la importancia y yo quiero animarles a que donde nosotros estemos, busquemos esa misma excelencia. Hasta este punto hemos visto la opción propuesta por los apóstoles de poder compartir este rol tan importante y poder incluir a estas personas. Ahora vamos a ver la implementación de esto. O sea, vamos a ver cómo ellos lo implementaron. Primero fue una necesidad. Después fue la respuesta a la necesidad. Y ahora vamos a ver la respuesta a la necesidad, pero en acción. Verso número 5 dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Estos 2, tanto Esteban como Felipe, más adelante los vamos a ver. Es más, la próxima semana vamos a ver a Esteban en mucho más detalle y probablemente igual a Felipe un poco más adelante. De los otros 5 no se habla mucho más en el Nuevo Testamento,
Pero eso no significa que ellos no hayan estado trabajando. Simplemente que todo lo que sucedió no se grabó acá, pero estamos hablando de muchos años de historia. El libro de los Hechos, recuérdense, estamos hablando de 30 años de historia. Cuando vemos un libro no tan grande, nos damos cuenta que el Señor permitió que veamos pantallazos y cosas específicas para que nosotros podamos aplicarlas el día de hoy. Entonces en este verso 5 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban. Aquí esto es importante. Cuando hay un llamado, tanto para el pastorado como para el diaconado, porque voy a aprovechar la ocasión para hablar también de este tema del pastorado, hay un llamado personal en la persona de que realmente quiere servir en esta dirección, pero hay una iglesia que confirma este llamado. Nosotros no somos autodesignados. Nosotros no somos monarcas donde el Señor nos ponga. El Señor le ha dado autoridad a la iglesia para que designe las personas que también van a estar ahí. Y aquí vemos una interacción entre lo que es la iglesia y lo que son los apóstoles. Y cuando vayamos avanzando en esto, nuestra iglesia vaya creciendo y Dios quiera, podamos ordenar nuevos pastores, podamos ordenar nuevos diáconos. Ese va a ser el trabajo. ¿Por qué la iglesia? Porque el pastor no tiene toda la información de todas las personas, pero la iglesia ve a las diferentes personas y reconocemos a personas y el Señor nos ayuda a poder discernir con mayor sabiduría. ¿Y por qué los pastores? Porque Dios les ha dado esa labor. Entonces es un trabajo continuo, conjunto, para que esto suceda. Entonces en el verso 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Entonces ellos estaban de acuerdo. Los apóstoles dijeron, el pueblo estaba de acuerdo y de pronto encontraron y pusieron esos nombres. Verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Esto es de suma importancia. Al final del día, en realidad confiamos en el Señor. Oramos por esto y muchas veces puede haber un llamado. Yo quiero hablar aquí porque tal vez hay personas que tengan un llamado ministerial o un llamado que tal vez pueda constituirse en un diaconado. Muchas veces hay un tiempo entre el llamado y que la iglesia lo reconozca para implementarse. Y eso no sabemos específicamente cuánto tiempo demora. Pero es importante, porque ahí es donde las personas van adquiriendo carácter, van entendiendo las distintas tareas. Yo les digo algo, estamos plantando esta iglesia por 3 años. Yo personalmente estábamos haciendo números y yo tenía la sospecha de que el Señor me estaba llamando a poder pastorear la iglesia más o menos cuando tenía unos 18 años, tal vez un poco antes. Y eso no pasó por más de 12 años. A ella le pueden hacer números si quieren, 12, 13 años, 14. Ya. Pero el punto está que pasó un tiempo entre lo que yo pensé que eso podía pasar de lo que pasó. Y cuando ahora veo, yo no tenía idea lo que estaba buscando o lo que estaba orando. Porque solamente uno con el tiempo y con la capacitación y con lo que Dios nos va dando, nos damos cuenta de la importancia de esta tarea y de lo que Dios quiere. Entonces, realmente es algo bueno buscar el diaconado, el cual estamos hablando hoy día, pero que sea de algo genuino para el servicio del Señor, que cumpla ese fin y que busquemos tener esas características, no por la posición,
sino porque somos hijos de Dios. Porque Dios nos ha salvado, porque Dios es bueno. No somos autodesignados, somos puestos por el Señor. Y dice, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Ahí hay un momento importante. Dios lo ha designado así. Hay un llamado, hay un tiempo de preparación y hay una imposición de manos en la que la iglesia con los pastores oran por las personas que están comenzando a tener ese rol. Entonces hay una unanimidad donde decimos, sí, realmente esta persona es el servicio, Dios la ha llamado. Y preguntamos a la iglesia y la iglesia, sí, es evidente, tiene dones que realmente destacan y que solamente han podido venir del Señor. Y entre ese proceso y la preparación y el tiempo viene la ordenación. ¿Y qué es lo que vemos en el versículo 7? Y quiero que realmente pongamos atención. Dice, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuál es el resultado de esto? La iglesia de Jesucristo sigue avanzando, sigue creciendo. Aquí no dice, y Esteban era una luz, o Felipe realmente tenía un liderazgo increíble. Nos muestra lo más importante. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Prestemos atención, estamos hablando en Jerusalén. Pronto vamos a hablar Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Todavía estamos en Jerusalén en el libro de los Hechos. El Señor ha tenido que formar al rey David, lo mencionamos hace unas cuantas semanas, por 40 años, para después que él pueda reinar durante 40 años. Moisés tuvo que ir al desierto, tiempo prolongado. Si esa es la posición de alguien que está acá o que está escuchando la transmisión, el Señor tiene marcados los tiempos. Nosotros somos humanos, nosotros somos personas, pero confiamos que la soberanía de Dios va por encima de nuestro conocimiento y nuestra capacidad, y Él está haciendo que su iglesia avance. Y oramos para que el Señor, aquí en la iglesia Gracia Soberana, Dios ponga diáconos. Es el mayor deseo que tenemos. Lo hemos mencionado, al año vamos a entrar con lo que hemos estado explicando del tema de lo que es la membresía. Si tienen más preguntas sobre eso, pueden venir, pero lo vamos a implementar. Pero después vamos a tratar también ver cómo el Señor va a ir levantando personas. Nuestra idea no solamente es esta iglesia. Nosotros sabemos que el Señor inclusive puede hacer que personas de aquí puedan plantar otras iglesias. Hay una carga muy fuerte en el Ministerio de Gracia Soberana que se necesita plantar iglesias porque el Evangelio muchas veces no se está predicando propiamente. Y el Señor quiere que se predique propiamente y nosotros queremos ser instrumentos. Entonces ahí esperamos el tiempo de Dios. Entonces, un poco haciendo a modo de conclusión, un pequeño repaso. Los diáconos y el servicio en general son necesarios para el avance del Evangelio. Y yo quiero pedirte un favor, querido hermano. En el momento en el que, por ejemplo, alguien te salude allá en la puerta, dile gracias por venir y saludarme y dar tu tiempo para esto. Cuando veas a alguien que está cuidando a tus hijos, dile muchas gracias por no estar en la reunión sentado como el resto de nosotros, escuchando la palabra y estar enseñándole a mis hijos. O cuando veas a alguien acá en la alabanza, digas muchas gracias
porque has tomado tiempo para practicar y para poder participar de los que nos guían. Y así, cada tarea tiene que ser muy bien reconocida, porque realmente cuando agradecemos, no estamos agradeciendo a la persona, estamos agradeciendo al trabajo del Señor en la persona. Y si recibimos esas gratificaciones, nuestra respuesta es gloria a Dios. Nuevamente, Esteban, Felipe, no se puso ahí en el data lo increíble que eran. Se puso que el propósito de ellos era que el Señor Jesucristo avance. Segunda cosa que hemos visto, en la iglesia no somos autodesignados. Es Dios, a través de la confirmación de la iglesia y de los pastores, que designa y va poniendo las personas que están en el servicio. Pero para eso debemos prepararnos. Y no porque querramos el lugar o el puesto, sino porque buscamos nuestra vida de piedad delante de Dios. Buscamos alabar al Señor y buscamos que nuestra vida refleje el Evangelio de Jesucristo. De suma importancia, en el servicio se requiere que seamos aptos, llenos del Espíritu Santo y personas que buscan sabiduría. Nuestras acciones deben reflejar el tremendo trabajo de Jesucristo en nuestra vida. Debemos ser personas que buscan crecer en el Señor, que buscan la palabra de Dios, que realmente su guía está. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No buscamos eso para que nos designen y nos pongan ahí. Buscamos eso porque somos bienaventurados, felices en el Señor. Y después, Dios ha dado autoridad a los pastores y a la iglesia para poner manos sobre personas, para que ellos representen lo que Dios está haciendo en sus vidas. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor Jesucristo avance. Y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía. Prestemos atención, ellos no estaban ahí para predicar el evangelio, estaban ahí para atender a las viudas. Pero ¿cuál fue el resultado? No nos habló de que las viudas fueron mejor atendidas, que probablemente sí fueron. Sino la palabra de Dios nos está haciendo énfasis y la palabra de Dios crecía. Los apóstoles pudieron concentrarse en el estudio de la palabra y en la predicación. Entonces la palabra del Señor creció. Tu servicio, querido hermano, es importante. Busquemos hacerlo con excelencia. Gracias, Padre bendito, porque no solamente nos has dado salvación, sino que también nos has dado la posibilidad de servirte. Qué privilegio es que un pecador como yo y como todos mis hermanos que estamos aquí, que no queríamos saber de ti, hoy día, mediante tu sacrificio en la cruz y la vida que tú nos has dado, podamos primero haberte reconocido gracias a ti como nuestro Señor y Salvador. Pero no solo eso, sino que podamos ser parte de tu plan redentor en el servicio que realizamos. Ayúdanos realmente a reflejar con nuestras vidas lo que tú has hecho dentro nuestro. Gracias, Señor. Amén.